Tiene la palabra en su nombre la diputada señora Segura Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Yo quiero empezar mi intervención felicitando, en primer lugar, a toda la comunidad educativa andaluza por ese éxito alcanzado en el día de ayer en la huelga general de la educación. Felicitar también a los miles de andaluces que protagonizaron las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en las 8 capitales de nuestra provincia. Y también quisiera empezar mi intervención manifestando en nombre de nuestro grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, nuestro máximo apoyo a la lucha contra los recortes en educación y en defensa de los servicios públicos ante el ataque sin precedentes al sistema educativo que estamos viviendo en estos días. Se ha dicho en esta Cámara que estamos en momentos difíciles. Yo diría algo más, iría un poco más allá. Estamos en momentos verdaderamente críticos. Y en momentos verdaderamente críticos creo que es más necesario que nunca hablar claro y empezar a decir desde las instituciones y desde nuestras responsabilidades la verdad. Y la verdad es que los ataques a la educación pública no son ataques fortuitos, sino que son ataques que atienden a un plan que tiene ideólogos y un plan que tiene responsables y que tiene ejecutores. Señorías, desde los años 80, el capital, con Margaret Thatcher y Reagan a la cabeza, empezó a diseñar una estrategia neoliberal y neoconservadora que previamente ya se había empezado a ensayar y a practicar en el Chile de Pinochet con esa experiencia de los Chicago Boys y que empezó a extenderse un poco más tarde en el mundo en los años 90, primero en Latinoamérica, con eso que se conoce como el Consenso de Washington y tras la caída del muro de Berlín en el resto del mundo, en el resto de Occidente, una estrategia neoliberal que tiene como objetivo claro y único acabar con el estado de bienestar y construir y consolidar lo que se llama el estado de mínimo. Un estado que interviene mínimamente en la economía, un estado que se hace delgado económicamente porque deja de tener riquezas, porque deja de tener recursos y que con esa excusa deteriora y deja de garantizar los servicios públicos básicos y deja el camino libre y la veda abierta a la iniciativa privada. Y este plan de debilitamiento del Estado también se ha llevado aquí en nuestro país. Y consecuencia de ello han sido, desde finales de la década de los años 90, han sido todos esos recortes que viene soportando por parte de los diferentes gobiernos que se han alternado el poder central, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, viene soportando lo público esas graves y duras agresiones. Una de las últimas agresiones ha sido esa reforma constitucional aprobada por el Partido Socialista y por el Partido Popular hace apenas 9 meses, que ha puesto por encima de todo el objetivo de la estabilidad presupuestaria y que es el origen y la causa directa del este nuevo ataque a la educación y a la sanidad, que sin lugar a duda es el más agresivo y el más brutal de todos. Estamos, por lo tanto, señorías, en el momento más álgido de esa construcción del estado de mínimo, donde se está usando esta crisis como la excusa perfecta para desmantelar lo público y permitir el negocio a la iniciativa privada. Desde el inicio de esta crisis, más concretamente desde el año 2009, las administraciones educativas han reducido su presupuesto en más de 4.500 millones de euros. Y a esta reducción hay que sumarle ahora 2 nuevos recortes del Gobierno central del Partido Popular. Por un lado, ese recorte en los presupuestos generales de más del 21%, rozando el 22%, y por otro, ese saqueo adicional de más de 3.000 millones que nos ha
impuestos por decreto a las comunidades autónomas, atándonos de pies y de manos. Y como consecuencia de esos recortes en educación, algunas de las consecuencias que va a tener este recorte serán el incremento de la ratio en más de un 20%, miles de interinos despedidos y contratados a tiempo parcial, pérdida de unidades en las escuelas rurales, eliminación progresiva de la educación de 0 a 3 años, reducción de bachillerato, no se va a implantar, no se van a poner en marcha los nuevos ciclos formativos previstos para este curso, privatización y cierre de servicios educativos complementarios, sustituciones de los maestros a partir del 10º día de baja, reducción drástica de las becas, subida desorbitada de las tasas universitarias, congelación de las ofertas públicas de empleo, congelación y más reducción de los salarios al personal docente y el despido masivo de maestros y de maestras. Solo en el curso 2011 y 2012 se han perdido más de 11.000 plazas y los sindicatos estiman que para el próximo curso se perderán entre 80.000 y 100.000 plazas, para las cuales 20.000 están previstas por el Partido Popular para Andalucía. Se trata, por lo tanto, de un conjunto de medidas que van a tener una consecuencia gravísima en nuestro sistema educativo, un conjunto de medidas que vulnera el derecho universal a la educación, que hace prevalecer el principio de que aquí solamente puede estudiar el que tiene dinero frente al principio de igualdad de oportunidades y que previsiblemente incrementará el fracaso escolar y la brecha económica y social que se está abriendo y que cada vez es mayor entre los pobres y los ricos de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma. Solo, por lo tanto, desde el más absoluto cinismo de quienes llevan a sus hijos a centros privados, se pueden negar los efectos negativos de estas medidas en la educación pública. La educación pública es aquella educación que nos permite a los hijos y a las hijas de los trabajadores poder estudiar, tener un título, poder acceder a una carrera en condiciones de igualdad, sin que sea un obstáculo el nivel de renta de las personas y con la única limitación de nuestro esfuerzo y de nuestras capacidades. Actuar, por lo tanto, contra la educación pública es atacar la convivencia y la cohesión de este país. Es un ataque a la mayoría social y a las clases trabajadoras que somos las principales beneficiarias de su existencia. Por lo tanto, ahora más que nunca es necesaria y urgente la movilización permanente en la calle para defender lo público y para defender el modelo de educación por el que apostamos y al que no estamos dispuestos a renunciar. Esta es la lucha que mantenía Izquierda Unida, que mantiene y seguirá manteniendo nuestra organización. Defendemos, por lo tanto, una educación pública, gratuita, laica, inclusiva, democrática, coeducadora, de calidad y con equidad. Una educación pública de todos y para todos, como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. Nuestro modelo de educación es un modelo totalmente incompatible con los brutales recortes educativos que nos estáis imponiendo desde Madrid. Por lo tanto, la única solución es y pasa por la de construir otro modelo. O cambiamos el modelo económico actual o la educación de España va a quedar relegada a un servicio meramente asistencial y decimonónico. Frente a los recortes, nosotros apostamos por otras medidas, como pueden ser la redistribución de la riqueza, una redistribución mucho más justa, porque, señorías del Partido Popular, no es posible justificar un recorte de más de 3.000 millones de euros en educación mientras se están destinando miles y millones de euros a la banca privada. No es posible justificar un recorte a la educación pública mientras se está destinando a la educación concertada ese mismo 4% que se recorta ahora mismo a la educación pública. Nuestro grupo, por lo tanto, va a votar positivamente a esta iniciativa. Saludamos que el grupo proponente del Partido Socialista se sume a la defensa de la educación pública que en Andalucía
Frente a esos planes que tiene la derecha española y la derecha andaluza de acabar con todo nuestro sistema educativo público, tenemos que proteger entre todos, no solo manteniendo la ratio, sino también manteniendo y mejorando las condiciones laborales y salariales de los maestros y de nuestras maestras, y fundamentalmente de esos interinos cuya situación de inestabilidad y precariedad no puede soportar una vez más nuevos recortes. Por lo tanto, señorías del Partido Socialista, para abrir ese nuevo tiempo político que se necesita en Andalucía, tenemos por delante en estas semanas que afrontar un trabajo colectivo intenso en el que, junto con los agentes sociales, tenemos que decidir la mejor manera posible de hacer frente a este nuevo embiste del Gobierno estatal. Muchísimas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Segura Gómez. A continuación.